Todos juntos para poder un poquito entender. Dice el versículo 36, porque, ¿qué dice? A la verdad, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Una vez más ustedes, por favor, ¿pueden leerlo? Una vez más juntos, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Amado y dulce Jesús, gracias por esta noche. Te pedimos, Señor, una vez más que a través de tu Espíritu Santo puedas enseñarnos la verdad de tu palabra. Constitúyete, amado Espíritu de Dios, en nuestro Maestro y enséñanos aquella verdad y asincéralo, mételo dentro de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Permítame leerle la versión original, ahí en sus Biblias abiertos, y sígame la lectura. En la versión original dice esto: ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Y luego dice, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo, dice, sufrió corrupción. Iniciamos la semana pasada sobre lo que es un tema en asuntos del propósito eterno de Dios. Ahora, queremos continuar nosotros con este tema porque creo que son los temas fundamentales dentro de la vida del creyente. Iniciamos diciendo nosotros la semana pasada que Dios es un Dios de propósitos eternos. ¿Amén, iglesia? ¿Así? O sea, todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él hace, lo hace con propósitos eternos. Dios creó el universo, Dios creó al hombre, Dios creó la tierra con propósitos eternos. Pero además de crear al hombre con propósitos eternos, Dios ha formado a cada individuo, ¿sí?, con un propósito específico. Noé, Abraham, David, Juan Bautista, Juan el apóstol, Pablo el apóstol, todos y cada uno de ellos han nacido en un tiempo específico, han nacido en un lugar específico para cumplir, ¿qué cosa? Un propósito específico de lo que es Señor. O sea, cada individuo sobre esta tierra es la creación más maravillosa que existe. No hay otro milagro más grande sobre esta tierra que nosotros, ¿verdad? Sí, hemos sido diseñados nosotros por Dios en la eternidad y hemos sido nosotros puestos en esta tierra con un propósito específico. ¿Amén, iglesia? ¿Sí? Por lo tanto, la tarea prioritaria de todo ser humano sobre esta tierra es conocer el propósito por el cual Dios lo formó, el propósito por el cual Dios lo puso en esta tierra. Y entonces surge la pregunta, es obvia: ¿conocemos nosotros el propósito por qué Dios nos permitió nacer en esta tierra? ¿Conoces tú el propósito de por qué Dios te permitió nacer en la familia donde tú has nacido? ¿Por qué Dios te permitió nacer en el pueblo donde tú has nacido? ¿Por qué Dios nos permitió nacer en esta generación en que nosotros hemos nacido? Es de vital importancia que nosotros podamos entender y conocer el propósito por el cual nuestro tema en esta noche es el propósito de Dios para mi vida. ¿Amén, iglesia? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro tema esta noche? El propósito de Dios para mi vida. Ahora, por lo tanto, queremos tomar como base nosotros este extraordinario y maravilloso pasaje de la palabra de Dios de este libro de Hechos. Muchas veces he leído, pero no es el malentendido. Quiero, por favor, que abran esa Biblia y céntrense en estas palabras, porque vamos a centrar nuestros mensajes en eso. Dice, después de servir. Nota que pon esa palabra servir, dice generación y propósito, ¿sí? Servir, generación y propósito.
Lo que hallamos en este pasaje es que David nació en el tiempo señalado por Dios. Ahora, pero nació ¿para qué? ¿Para qué nació David? Vamos, ¿para qué nació David? Nació para servir a su generación. Ahora, para poder servir a su generación, él tuvo que conocer el propósito por el cual Dios lo puso en esta tierra, después que él sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Entonces simple y llanamente murió. ¿Notan eso? ¿Notan eso un poquito? La vida de David revela principios absolutos o verdades absolutas. Definitivamente en el colegio, en la universidad, nos han enseñado que todo en esta tierra es relativo. Nos han mentido y nos han ocultado las verdades absolutas, y la Biblia está llena de verdades absolutas. Ahora, ¿cuál verdad absoluta puede encontrar aquí? Es que todo hombre ha nacido en un tiempo señalado por Dios, y todo hombre ha nacido para servir a su generación, y todo hombre, para poder servir a su generación, necesita conocer su propósito. Y cuando el hombre cumpla su propósito, ni un día más ni un día menos se quedará aquí, tiene que morir. La tragedia más grande de los seres humanos es vivir y morir sin conocer su propósito. Y estoy seguro que aquí algunos conocemos el propósito y otros dudamos y otros no conocemos. ¿Para qué naciste? ¿Para qué viniste a esta tierra? Ahora, eso es lo que quiero yo desarrollarle. El primer punto que miramos, nacimos en el tiempo señalado por Dios. Ahora, cuando veamos al texto conmigo, vamos al texto conmigo, dice, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación. El texto que leímos nosotros era después de. Ahora, la palabra después, siempre en la Biblia, señala lo que es cuestión de tiempo. Vamos conmigo rápidamente, por favor, al libro de Génesis capítulo 1, versículo 19. Rápidamente conmigo, ¿lo pueden buscar ahí? Génesis 1, 19, para mirar nosotros esa palabra después. ¿Lo encontraron? Vamos rápido, si no nos quedamos a vigilia. Dice la Escritura, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán, ¿qué cosa? Después de esta. Nota, es tiempo. Marca lo que es tiempo. El capítulo 4, versículo 1 de este libro de Apocalipsis. Sí, creo que le dijimos mal Génesis, que era Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Ahora, de lo cual esta expresión indica, ¿qué cosa indica? Después que indica que David nació en el tiempo señalado por ¿quién? Dios. Él nació en la generación que debería nacer. Nosotros hemos nacido en la generación. Ahora, este es un principio de lo que es David. Ustedes conocen ese Salmo 139. Por favor, conmigo el Salmo 139. Vamos a mirar rápidamente el Salmo 139 y vamos a leerlo, el versículo 16. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Lo encontraron ahí? ¿Lo encontraron ahí? Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahora, nota eso. ¿Qué indica David? Lo que indica que David indica que Dios tiene un historial de él. Él tiene un libro donde está registrada, ¿qué cosa? Toda la historia o todo el historial de la vida de David. Está registrado el tiempo de su nacimiento, el lugar de su nacimiento, está registrado el carácter interno, el carácter externo, está registrado sus obras que haría, todas las cosas desde su nacimiento hasta su muerte. Él dice, hay un libro del cual
tú has hecho todas las cosas sin faltar, ¿qué cosa? Sin faltar una de ellas, una verdad absoluta. Esa verdad lo podemos ver nosotros en la vida del Señor Jesús. ¿Cuántos recuerdan aquel pasaje de Gálatas capítulo 4, versículo 4? Vamos, ¿lo recuerdan o no? Yo sí que lo recuerdo. Para aquellos que no lo recuerdan, abrimos la Biblia y dice la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que están bajo la ley. Encontramos otro propósito allí, pero encontramos una vez más que el principio absoluto es que Jesús nació en el tiempo señalado por el arcano del Padre, ni un día más, ni un día menos. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en esta tierra. Y entonces, si es una verdad absoluta en la vida de Jesús, de igual manera es una verdad absoluta en el ser humano, ¿o no, iglesia? Todo ser humano ha nacido en un tiempo determinado por Dios, en la generación que Dios escogió. Noé, José, Moisés, David, Juan, Pablo, todos nacieron en el tiempo indicado por Dios, y todos nacieron en la generación que dice eso. Todos ellos han sido nacidos. De igual manera, todos nosotros, sin excepción, hemos nacido en un lugar y en un tiempo señalado por Dios. Y hemos nacido en la generación que nos tocó vivir, ¿o no, iglesia? ¿Sí? ¿Amén, iglesia? ¿Sí? Dios es un Dios maravilloso, ¿sí? Dios es un Dios, estamos seguros, digamos, ¿no?, que a muchos les hubiese gustado nacer ¿en dónde? Yo amo mi tierra, yo amo mi sitio donde he nacido. Pero tal vez mi tierra no se compara a otros lugares, pero me gustó haber nacido en ese sitio. Quizás a otro le hubiese gustado nacer en otro pueblo o en otra tierra. Me dejo entender, quizás en otro tiempo. Alguien dice: hoy, ¿cuánto me hubiese gustado nacer en el tiempo de Jesús? Si hubiese nacido en el tiempo de Jesús, hubiese sido un fariseo. ¿O no? ¿O no? Que sí, ¿verdad? ¿Yo no? Tan solo siguiendo a Jesús, tan solo por el pan y por los pescados. Pero Jesús nos permitió nacer a nosotros en el tiempo que quiso Él que nazcamos, y en la generación que Él ha escogido que nosotros. Y eso está dentro del plan y el propósito absoluto del Señor. ¿Cuánto creen eso, iglesia? Sí. Ahora, vayamos a la segunda palabra, por favor, conmigo. Una vez más, Hechos capítulo 13. ¿Lo entienden hoy? Dice la Escritura: porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación. La segunda expresión que nosotros encontramos es que este hombre nació, ¿qué cosa? Para servir a su propia generación. No tan solo nació en el tiempo que debería nacer David, sino que él nació en el lugar señalado. Y él nació, ¿para qué, iglesia? ¿Para qué nació David? ¿Para qué nació David? Para servir a su propia, para realizar las obras que Dios de antemano había preparado para que él lo haga. La palabra servir se puede traducir para hacer bendición. David nació para hacer, ¿qué cosa? Bendición a su propia generación. Aquel que sirve, bendice. Aquel que no sirve, todos conocemos la historia de David. Hacemos un pequeño recuento, nada más, ¿sí? ¿Cuánto conoce la historia de David? ¿Cuánto conoce la historia de David? A la mañana hablamos sobre lo que es el día más feliz de David. ¿Cuál creen que fue el día más feliz y más extraordinario de David? Noten el historial de David. Uno de los días más extraordinarios de David fue cuando mató a Goliat, ¿verdad? ¿Sí? Cuando mató a Goliat fue un día glorioso. las mujeres cantaron, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Fue un día fabuloso. Otro día glorioso para David fue cuando lo ungieron rey allá en lo que es Judá, ¿sí? Otro día glorioso fue cuando lo ungieron como rey sobre las tribus de Israel.
Un día fabuloso para David fue cuando este hombre conquistó la ciudad de los Jebuseos y lo hizo la ciudad de Jerusalén, la ciudad del rey. ¿No es así? Unos días gloriosos para él fue eso, ¿sí? Ahora, yo creo que unos días lo más gloriosos también fue cuando el día de su matrimonio. ¿Para cuándo el día de su matrimonio fue glorioso? Moisés, para ti no fue... ¿Para cuándo el día de su matrimonio fue maravilloso? El hermano Contreras, nomás creo que fue. Pues el día del matrimonio fue maravilloso. Ese hombre se casó y fue un día maravilloso, ¿no, iglesia? ¿Sí? Fue maravilloso. Pero el día más glorioso de la vida de David fue cuando ese hombre trajo el arca de Dios y lo llevó a su casa y lo llevó para adorarlo. Y ese fue un día extraordinario. Fue el día de ese hombre que danzó en la presencia del Señor. Y tú miras que ese hombre nació para servir y nació para traer bendición a su tierra. El día que mató a Goliat, su pueblo fue librado de la opresión. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Nació para qué, iglesia? ¿Nació para qué? Nació para servir. Él hizo un pacto, o Dios hizo un pacto con él, de levantar de su descendencia a lo que es un reino que no tendría fin. Y por eso que a Jesús se le conoce como el hijo de David. ¿Sí? Han pasado muchísimas generaciones y aún recordamos nosotros el historial de David. Y siempre recordamos que si hubo un pueblo bendecido en su época, si su reino fue próspero, porque ese hombre nació ¿para qué? Nació para servir y nació para ser una bendición a su generación. ¿O no, iglesia? Y así como David, si David nació para servir y para ser de bendición a su generación, cada individuo ha nacido, ¿para qué? ¿Para qué hemos nacido? Vamos, ¿para qué hemos nacido? Vamos, ¿para qué hemos nacido? Para servir y para ser de bendición a nuestra. Enoc nació en medio de una generación perversa, ¿o no? Pero nació para ser pregonero de justicia y ser de bendición para su generación. Noé nació en medio de una generación malvada, lleno de ¿qué? Lleno de violencia. La tierra estaba tan llena de violencia, toda la carne se había corrompido. Pero en medio de esa generación, ese hombre sirvió y fue de bendición para su familia y para su generación, porque él entendió el propósito para que había nacido. Y podríamos nosotros mirar el caso de Abraham. Abraham nació ¿para qué? Para servir y para ser de bendición a su generación. Por Abraham nosotros tenemos la descendencia de los judíos y la descendencia de la iglesia, ¿o no, iglesia? ¿Sí? Porque ese hombre entendió que nació para poder servir y para poder ser bendición a su generación. Y podíamos nosotros nombrar la historia. José nació para servir y para bendición de su generación. Encontramos a Josué, él nació para servir y nació para ser de bendición a su generación. Moisés nació ¿para qué? Para servir y para ser de bendición a su generación. Y la pregunta que surge es: ¿qué de nosotros? Dios nos ha permitido nacer en un tiempo extraordinario y Dios nos ha permitido nacer en medio de nuestra generación. Por supuesto que es una generación llena de maldad, ¿sí? ¿Sí? Una generación llena de violencia, ¿o no? ¿Sí? Es una de las generaciones más violentas, más pervertidas, más apartada de Dios. Es la última generación donde el amor se ha enfriado, pero sí, la violencia se ha multiplicado. Pero déjame decirte esto: Dios nos puso en esta generación para que nosotros podamos servir y ser de bendición a nuestra generación. Dios, es mi opinión personal, Dios no nos puso en esta generación, ¿sí?, para ser un adorno.
Dios no nos puso en esta generación para que nosotros podamos simplemente ser un pequeño florero. No. Dios no nos puso para eso. Dios no nos puso en esta generación para lamentarnos, quejarnos, llorar y hasta protestar. Levantar nuestros carteles y estamos en desacuerdo con el gobierno. No queremos hacer esas cosas. No, Dios no nos llamó para eso. ¿Para qué nos llamó Dios, iglesia? Para servir y para ser de bendición. Dios nos ha puesto en esta generación para que nosotros levantemos en alto su nombre. Dios nos ha puesto en esta generación para que nosotros seamos de testimonio hacia el mundo. Dios nos ha puesto en esta generación para que seamos la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Dios nos ha traído esta generación para servir y para ser de bendición a esta generación. El mundo tendrá que saber que nosotros hemos sido puestos en este tiempo no para quejarnos, no para llorar, sino para servir y ser de bendición. Seré de bendición a mi familia, seré de bendición a mi barrio, seré bendición a mi generación, seré bendición a mi nación. Ahora, permítame ser claro y sencillo en esto. Si no estamos sirviendo, entonces no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Si no estamos siendo de bendición, entonces algo malo hay en nosotros. Si nosotros no estamos sirviendo y nosotros no estamos siendo de bendición a nuestra generación, le estamos nosotros robando una bendición a nuestra generación. No le estoy dejando un legado a mi generación. No estoy levantando un testimonio para mi generación. No estamos levantando nosotros un historial para nuestra generación. No estamos dejando una herencia para nuestra generación, ¿sí? ¿Sabes? David dejó un testimonio maravilloso para su generación. Y hasta ahora se sigue hablando de David, ¿o no? ¿Sí? ¿O no, iglesia? ¿Sí? David dejó un historial, dejó un legado extraordinario. David dejó lo que es una herencia extraordinaria. Y no estamos hablando de una herencia, no estamos hablando de una herencia de material. Él dejó una experiencia espiritual. Él nos dice a nosotros que si él pudo matar a un gigante, a un Goliat, nosotros en el nombre de Cristo podemos derribar cualquier cosa que se levante y que se oponga al pueblo de Dios, ¿o no, iglesia? Él nos dijo que nosotros podemos conquistar a los jebuseos una tierra para el Señor. No importa si es inhóspita, si lo queremos para el Señor. Él nos ha dejado un legado que nosotros podemos tener y disfrutar de la presencia del Señor y levantar un tabernáculo como Él le mostró. Él nos ha dejado un historial extraordinario. Una y otra vez leemos nosotros en la Biblia el legado y la herencia que David dejó a su generación. Salomón, su hijo, fue rey. Él no caminó según los caminos de Dios. Sus nietos, algunos de sus nietos, llegaron a ser rey y no caminaron según el propósito de Dios. Y Dios dijo esto: voy a juzgarte, pero por amor ¿a quién? Pero por amor a David. Nota el legado, nota lo que es el testimonio, por amor a David. Y eso es maravilloso, iglesia, ¿sí? Y es una vez entramos y continuamos con esto. Si Dios me ha llevado, si Dios me ha hecho o me ha permitido nacer en el tiempo indicado, si Dios me ha permitido nacer en el lugar indicado, y si Dios me ha llamado a servir a mi generación, entonces la pregunta es: ¿qué legado estoy dejando yo para mis hijos? ¿Qué testimonio estoy yo dejando para mis descendientes o mi generación? ¿Qué herencia espiritual estoy dejando yo para mi generación? Nos recordará nuestra generación porque hemos servido y hemos sido de bendición a nuestra generación.
Me recordarán mañana mis hijos. ¿Cómo me recordarán mis hijos? ¿Cómo quieren que le recuerden sus hijos? Me recordarán mis hijos y mis nietos. Qué hermoso que pasen los años y tal vez yo no estoy aquí, pero mis hijos digan: lo que me enseñó mi padre es orar a Dios. Lo mejor que me enseñó mi padre es leer la palabra de Dios. Lo que enseñó mi padre es siempre ir a la casa del Señor. ¿O no, iglesia? ¿Sí? Mi padre fue un hombre de... ¿A cuándo le gustaría escuchar eso? ¿A cuándo le gustaría? Mi madre fue una mujer de oración. Mi madre fue una mujer que sirvió a Dios con todo su corazón. Mi padre fue un hombre que sirvió a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Si algo tenía mi padre es que amaba a Dios con todo su corazón. Y entonces tal vez nosotros no estemos aquí, pero el legado historial o la herencia se quedará. Porque Dios me llamó a servir a mi generación y Dios me llamó a ser de bendición a mi generación. Pero qué triste debe ser, ¿verdad? ¿Sí? Qué lamento a veces de los hijos decir: mi padre lo único que me enseñó tan solo es a lo malo. O mi padre tan solo lo que yo siempre vi a mi padre en casa tan solo es borracho y pegar y vociferar. ¿Sí? Dios nos ha llamado ¿a qué, iglesia? Nos ha llamado a servir en nuestra generación. Ahora entramos un poco en nuestro tema, un poco más. Si Dios me ha hecho nacer en el lugar y en el tiempo indicado, si Dios me ha llamado ¿a qué, iglesia? A servir o a ser de bendición a mi generación, entonces yo necesito conocer ¿qué? Necesito conocer el propósito, porque tengo que servir a Dios conforme a la voluntad o conforme al propósito de Dios. ¿Amén, iglesia? ¿Sí? Una vez más el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 36. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad, el original dice según el propósito de Dios, durmió. Entonces tú encuentras ahí que este hombre llamado David sirvió a su generación. ¿Amén, iglesia? ¿Sí? Fue de bendición a su generación y sirvió, ¿qué cosa? Según él, vamos, dígalo. ¿Según qué, iglesia? Según el propósito de Dios. Salmo 138, por favor, ¿sí? Salmo 138, versículo 8 conmigo, por favor. Salmo 138, versículo 8. ¿Lo encontraron ahí? Me gustaría que ustedes puedan ahí marcarlo. ¿Pero qué es lo que dice? Salmo 138, 8 que dice: Jehová, vamos conmigo, cumplirá su propósito. Por lo tanto, tú encuentras eso, que David declara eso: Dios o Jehová cumplirá su propósito en mí. En otras palabras, David no tan solo conocía el propósito de Dios para su vida, sino que él estaba tan seguro y convencido que Dios cumpliría su propósito en su vida. ¿Está conmigo, sí? O sea, David no tan solo conoce el propósito, sino que él está seguro que Dios va a cumplir. Él dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Por lo cual, para servir y ser de bendición a nuestra generación, definitivamente nosotros tenemos que conocer el propósito por cual Dios me puso en esta tierra. Es imposible servir y ser de bendición a nuestra generación si nosotros desconocemos el propósito por el cual nosotros hemos nacido. Permítame enfocarme un poquito, ¿sí? ¿Qué se entiende entonces por propósito? ¿Qué es su propósito?
Permítame llevarte un poquito a lo que no es y luego, mucha gente confunde el propósito de Dios con lo que es una vida llena de metas, objetivos, logros personales. La gente se preocupa, sí o no, la gente se pone logros y objetivos y quieren ellos llegar a ser médicos, ingenieros, doctores, y está bien eso, pero eso no es el propósito. Ese simplemente, ¿qué cosa? Es un medio o es un instrumento para cumplir el propósito de Dios. Son objetivos, son metas y es maravilloso. Muchos confunden lo que es el propósito con lo que es una visión. Ahora, no es que no tengamos visión, tenemos que tener visión, pero primero es el propósito, luego lo que es la visión. Pero entonces tenemos una visión y quiero tener una empresa grande, un trabajo grande, quiero tener un negocio fabuloso y entonces nos metemos a tener una visión y entonces visualizamos eso, llegamos a tener un trabajo extraordinario, llegamos a tener esto y el otro porque lo hemos visualizado, pero eso no es el propósito. Y llegamos a ser gente, digamos, de mucho éxito, gente con mucho dinero, pero no es el propósito de lo que es el Señor, ¿sí? Ahora, muchos en verdad confunden el propósito con mucho activismo, ¿sí? ¿Saben lo que es activismo, no es cierto, sí? Ellos se ocupan de una cosa y de otra, estamos ocupados y ocupados y nuestra agenda está tan llena y hacemos esto y hacemos lo otro y corremos aquí y corremos allá, no nos falta tiempo, ¿verdad? ¿Nos falta tiempo o no? Sí, hermano, quiero hacer esto, no tengo tiempo, hermano, estoy tan ocupado, mi agenda está tan lleno y pensamos que por cuanto más activismos tenemos, ese es el propósito del Señor. No, Señor, simple y llanamente a veces desperdiciamos tanto tiempo, porque si conociéramos el propósito no estaríamos tan activos y corriendo aquí y por allá, ¿o no? Sí, señores. Mucha gente confunde el propósito con el éxito. Ustedes no han visto lo que es el marketing de lo que es donde vayamos en el mundo secular. Necesitas tener éxito, ¿verdad? ¿Sí? Y queremos ser hombre de éxito. Tenemos que tener éxito familiar, éxito laboral, éxito empresarial, y queremos todo y pensamos y soñamos en el éxito arriba, digámoslo. Pero hay multitudes de personas que han llegado a tener éxito en algo de la vida, pero son personas infelices porque nunca encontraron el propósito del Señor. Encontramos nosotros a estrellas del fútbol, encontramos nosotros a estrellas de la música, encontramos nosotros a gente del deporte, a gente ya grande, hombres que han logrado y han tenido un éxito extraordinario, pero son gente vacía de propósito, carente de propósito, porque nunca lo han buscado en lo que es Dios. Escúchame lo que quiero decirte, ¿sí? El propósito. ¿Cuánto quieren encontrar y saber ese propósito de Dios en la vida? El propósito de Dios para mi vida tiene que ver simple y llanamente con Dios. Tiene que ver con su reino. Tiene que ver con su voluntad, tiene que ver con sus planes. Me dejo entender el propósito que Dios me llamó para poder servir y bendecir a mi generación. El propósito simplemente consiste en saber cuál es la razón por la cual Dios me puso en esta tierra. Consiste en hacer, ¿para qué Dios tú me pusiste en esta tierra, Señor, y en esta generación? Permíteme mostrarte una vez más algunos ejemplos. ¿Cuál es la razón por la que Dios creó el universo? ¿Para qué Dios creó el universo? Tan solo para tener cielos de cielos, estrellas de estrellas. ¿Para qué Dios creó el universo? Lo creó para la gloria de su nombre. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus. ¿Para qué Dios creó la tierra? Lo creó para ser habitada. ¿Cuál es la razón por la que Dios creó al hombre? Dios creó al hombre para que el hombre tenga una comunión con Dios, para que el hombre señoree, para que el hombre sea alguien que alaba y adore al Señor. ¿O no, iglesia?
Permítame rápidamente algunos ejemplos. ¿Para qué Dios permitió que nazca Abraham en su generación? Para ser el padre de la fe, ¿pero así? Para que él se levante una nación maravillosa como la nación del que vendría el Mesías. ¿Para qué Dios permitió el nacimiento de José? Para que llegue a ser un gobernador, para que él pueda dar alimento al pueblo, ¿verdad así? ¿O no, iglesia, sí? ¿Para qué Dios permitió el nacimiento de Moisés? Para que Moisés llegue a ser el gran libertador de Egipto. ¿Para qué Dios permitió el nacimiento de David? Para que simplemente por él venga la generación de Jesús como el hijo de David. ¿Para qué Dios permitió el nacimiento de Juan el Bautista? Para que él sea una voz que clama en el desierto, para que allane el camino del Señor y predique y comience a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Para qué Dios permitió el nacimiento de Pablo? Para que Pablo sea un instrumento escogido en la mano del Señor para llevar el evangelio a reyes, a príncipes y a gentiles. ¿Notan un poco el propósito? ¿Verdad así? ¿Notan el propósito? ¿Sí? El propósito de Dios, y hermano, es eso, y hermano. El propósito de Dios, nosotros miramos, el propósito de Dios para mi vida tiene que ver con un tiempo específico. El propósito de Dios para mi vida tiene que ver con que yo nací para servir a mi generación, para ser de bendición a mi generación. No, el propósito no lo determinó mis padres. Mis padres no determinaron el propósito. Mi propósito no lo determina la sociedad. El propósito no lo determina el gobierno. El propósito no determina mi educación. El propósito no lo determina mi cultura. El propósito mío lo determina ¿quién? Dios, iglesia. ¿Amén, hermanos? Existe un propósito, existe una razón específica por el cual nosotros fuimos, ¿qué cosa? Puestos en esta tierra. Y vayamos metiéndonos un poquito más a este tema. Tal vez nosotros no nacimos como Noé para construir un arca. Tal vez no nacimos con nosotros como Abraham para poder levantar una nación. Tal vez no nacimos nosotros como lo que es José para poder dar alimento y ser gobernador de lo que es el pueblo. Tal vez no nacimos nosotros como Moisés para liberar a un pueblo. No nacimos como Josué para traer abajo los muros de Jericó, aunque muchas veces damos vueltas y vueltas y nada cae. ¿Sí? Tal vez simplemente nacimos como lo que es Jocabed para criar a un niño. ¿Se acuerdan ustedes así? Criar a su niño por 4 años, instruirlo en la verdad del Señor y ponerlo en las manos de la hija de Faraón. Tal vez nacimos simplemente para ser como Ana, criar un pequeño niño, destetarlo y ponerlo en lo que es dedicarlo en el altar de Dios para que se convierta en el próximo profeta del Señor. Tal vez simplemente fuimos y nacimos como María Magdalena para poder postrarnos a lo que es el Señor y ungir sus pies. Tal vez nacimos simplemente como Simeón, tan solo para poder presentar a Jesús. Tal vez no nacimos para grandes cosas, pero de que nacimos con un propósito, hemos nacido con un propósito. Amén, iglesia, ¿sí? Es una verdad absoluta, y hermano, tengo que entender, la verdad absoluta es que todos nosotros hemos nacido con un propósito, ¿sí? Si ahora escúchame, si nosotros, digamos, si nacimos con un propósito, ¿sí?, determinado, entonces nuestra prioridad, ¿qué cosa es? Es buscar y preocuparme por el propósito de Dios. Quiero ser breve, quiero ir cortando esto. ¿Qué tan importante es el propósito en mi vida? Yo sé que nos gustaría mensajes subliminales y mensajes sobre lo que es, sobre lo que es prosperidad y sobre lo que es éxito. Yo sé que anhelamos eso, pero ¿de qué me vale eso si yo no entiendo y no conozco el propósito para el cual yo he nacido en esta tierra? ¿De qué me vale el éxito? ¿De qué me vale la grandeza y la fama si no he conocido el propósito? ¿Sí? Un joven de 20 años escribió esto: siento que soy un fracaso porque intento llegar a ser algo, pero no sé qué es. Solo he aprendido a vivir resolviendo con lo necesario. Él dice esto: algún día
si descubro mi propósito, me sentiré como si comenzara a vivir. Si no conocemos el propósito, si yo no conozco el propósito, simplemente estoy perdido, estoy vacío, como la tierra vacía, sin forma, en tinieblas. Si no descubro y no conozco el propósito del Señor, hermano, no tiene sentido la vida, señores. Quiero que Dios ponga eso en su corazón. No tiene sentido la vida. Si no descubrimos el propósito, nunca usaremos los dones que Dios nos ha dado y llegaremos a mal usar los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Si no conocemos el propósito, terminaremos haciendo cosas por las cuales nunca Dios nos llamó a hacer. Haremos cosas y nos desgastaremos y al final una vida sin sentido y vacía, simplemente eso. Si no descubrimos el propósito de Dios, comenzaremos a elaborar nuestro propio propósito, nuestras propias metas. Los padres, cuando no conocemos el propósito para qué nacieron nuestros hijos, entonces le empujamos a qué. Tienes que ser profesional, tienes que ser militar, tienes que ser aquí, pero tal vez mi hijo no nació para eso. Qué importante, en verdad, es conocer lo que es el propósito de Dios, hermano. Y una de las cosas, si desconocemos el propósito de nuestras vidas, Satanás se ocupará de que nosotros ignoremos el propósito. ¿Sabe que él ciega el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del evangelio? Y él ciega el entendimiento de la gente con doctrinas materialistas, ateístas, socialistas, ¿verdad que sí? Y entonces piensa que eso es su propósito. No, ellos, porque una de las principales labores de Satanás es tratar de que por todos los medios que el hombre no conozca su propósito por cual él ha nacido. Tratará por todos los medios de apartarnos del propósito de Dios. Escúchame brevemente. Él sabía que Adán nació para gobernar y ser señor de la tierra y buscó apartarlo del propósito. Él supo que Abraham nació para ser el padre de una nación tan grande y quiso pervertir el propósito, lo llevó a Egipto. ¿Se acuerdan ustedes así? Él conocía el propósito por el cual nació José y él trató de desviarlo del propósito a través de la tentación de la esposa de Potifar. Él conoció el propósito de David y él trata de quitarle a David el propósito por el cual Dios nació. Él conoció el propósito por el cual nació Jesucristo y él trató de apartarlo al Señor del propósito por el cual Jesús nació. Jesús nació para buscar a los perdidos. Jesús nació para poder dar vida, su vida por nosotros. Jesús nació para que él pueda morir en la cruz del Calvario, y Satanás conoce eso y busca apartarlo del propósito. ¿Notan ustedes en la tentación? ¿Cuándo se acuerdan de la tentación? ¿Se acuerdan ustedes así? Pásame la voz, no sé el tiempo. ¿Cuándo se acuerdan eso? ¿Sí? Satanás va y dice, Jesús está en el desierto, Satanás va y le tienta y le dice, Jesús, si tú postrado me adorares, yo te doy ¿qué cosa? Todos los reinos de esta tierra. Él ofreció todos los reinos. Él le ofrece gobierno, él le ofrece autoridad, él le ofrece grandeza, él le ofrece fama. Le dice Jesús, pues simplemente, digamos, naciste para ser grande, pues simplemente yo te ofrezco ahora, tómalo ahora, no necesitas esperarlo, no necesitas sufrir, no necesitas ir a la cruz, no necesitas ser golpeado, no, yo te ofrezco esto. Y entonces, si Jesús se hubiese apartado del propósito, y cuánta gente, y tanta gente, y dentro de ellos creyentes, que simplemente no discernimos eso, y Satanás viene y nos aparta de lo que es el propósito, de lo que es.
Quiero leerlo rápidamente o hablarles rápidamente. Quiero terminar, no quiero ir muy allá. El conocer el propósito da sentido a la vida, da significado a la vida. Nos permite desarrollar los dones y el ministerio para el cual he sido llamado, ¿sí? Me lleva a hacer las cosas que Dios de antemano ha preparado para que yo los haga, ¿sí? Permite que desarrolle los dones que Dios ha puesto dentro de mi vida. Conocer el propósito da dirección a lo que es mi vida. ¿Me dejo entender, hermano? Lleva a que yo pueda cumplir no mis sueños, sino los sueños de ¿quién? Los sueños de mi Dios. Amén, iglesia, así. Los planes no míos, los planes de ¿quién? Los planes de lo que es mi Dios. ¿Me dejo entender eso? Nos lleva a nosotros a manifestar las obras que Dios de antemano ha preparado para que yo pueda obrarles en esta tierra. Conocer el propósito del Señor me lleva a mí a poder servir y ser de bendición a mi generación. Yo no puedo servir y ser de bendición a mi generación si no conozco el propósito de Dios en mi vida. El conocer el propósito de Dios me lleva a mí a poder entender no tan solo mi presente, sino entender mi futuro, iglesia. ¿Me vamos ahí? Me lleva a bendecir mis generaciones futuras. Tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mis hijos, tiene que ver con mi nación, ¿sí? El propósito del Señor tiene que ver con esos. ¿Me dejo entender yo? El propósito de Dios para con Abraham fue bendecir a su familia. El propósito de Dios para con José fue bendecir a su nación. El propósito de Dios para con Moisés tuvo que ver con liberar a toda una nación de la esclavitud. El propósito de Dios para con Jesús fue salvar a toda una humanidad. ¿Me dejo entender? Conocer el propósito de Dios nos lleva a nosotros a bendecir a nuestras generaciones, y conocer mi propósito tiene que ver con la eternidad de Dios. El conocer el propósito del Señor, iglesia, no quiere decir que no habrá problemas, o sí. El conocer a Dios, el conocer el propósito de Dios no quiere decir que no habrá problemas. Cuando uno conoce el propósito de Dios, ¿habrá o no habrá problemas? Sí, señores, ¿lo tendremos o no? Abraham fue llamado con un propósito, ser padre de multitudes, ¿verdad que sea así? Pero por un tiempo pasó hambre, ¿o no? Por un tiempo pasó hambre. Él tuvo que ser a Egipto. Él mintió en referente a su esposa. Pasó por muchas tribulaciones. Él tuvo que apartarse de su sobrino Lot. Él enfrentó lo que es una guerra. El conocer el propósito no quiere decir que no tendremos nosotros problemas. Mira el caso de José. José conocía su propósito, pero para cumplir su propósito, él pasó por lo que es ser vendido por sus hermanos, ser comprado por Potifar, llevado a ser esclavo de esclavos, ir a la cárcel. El hecho de que conozca el propósito no quiere decir que no tendré problemas. Moisés tuvo problemas. Moisés conocía su propósito. ¿Me dejó entender? Él conoció su propósito, pero me encuentras que él tuvo dificultades y problemas. Pobrecito, él tuvo que ir a cruzar el desierto, vivir en el desierto. Él fue pastor de ovejas y tuvo tantos y tantos problemas. Juan el Bautista, ¿conoció o no conoció su propósito? Conoció su propósito. ¿Verdad que sí? Conoció su propósito y simplemente él cumplió y pasó los problemas, le cortaron la cabeza. Pobre Pablo, Pablo conoció su propósito, ¿sí? Pero ese propósito le llevó a ¿qué? A que ser apresado, ser azotado, ser encarcelado. No quiere decir que no tengamos nosotros. Ahora, mis fracasos nunca podrán violentar el propósito del Señor. Nunca, señores. Adán pecó, pero el propósito del Señor permanece. Abraham falló, pero el propósito de Dios permanece. David falló, pero el propósito de Dios permanece. Quiere decir, bueno, ¿y qué de mis pecados? Dios juzgará el pecado en nuestras vidas. ¿Amén, iglesia, así?
Dios juzgará el pecado en nuestras vidas. Dios juzgó el pecado en Adán, en Abraham, en Moisés. Dios le castigó a cada uno de ellos, pero su propósito permaneció inalterable. Alguien dice, mi vida ha sido un fracaso, mi vida, digamos, no ha sido un desastre. Quiere decir que no tengo el propósito de Dios. ¿Se ha malogrado mi propósito? No, Señor. El propósito del Señor no cambia, es inalterable, está allí. Lo único que Dios espera es que nosotros nos arrepintamos. El Dios espera que nosotros le confesemos, nos volvemos a Él, tengamos una comunión con Él, tengamos intimidad con Él y conocer el propósito del Señor para iniciar una nueva vida, iglesia. Y termino con esto. Y dice el libro de Hechos que hemos leído. ¿Pueden leerlo conmigo brevemente? Si no lo terminamos, esto defraudaríamos a nuestro mensaje. Dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, ¿qué cosa dice? Murió. ¿Cuántos saben que la muerte es hermosa para los creyentes? Hoy Dios parece que no. ¿Cuántos creen que la muerte es hermosa para los creyentes? Para los que conocen su propósito, sí. Para los que no conocen su propósito, es una desgracia. Te ilustro brevemente. David dice esto, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Fue hermoso el nacimiento, fue hermoso el matrimonio. ¿O no, iglesia? ¿Sí? David fue llamado, nació en un tiempo. David nació ¿para qué? Ayúdeme. ¿Para qué nació David? Para servir y ser de bendición a su generación. ¿Conforme a qué? Conforme al propósito. Y terminó el propósito y murió. Jesús nació en el tiempo específico. El Señor nació con un propósito, ¿o no, iglesia? ¿Sí? Y cuando Él terminó el propósito, el último día, cuando Él estuvo allí, Él separó eso. Estando en el aposento alto, el Señor Jesús lo que hace eso, canta un himno. Después de adorar al Señor, el Jesús levanta sus manos y Él dice eso: Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? Padre, la hora ha llegado, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. Glorifícame para que también tu Hijo te glorifique. Dices, Jesús, ¿cómo vas a glorificar al Padre? Con mi muerte. Jesús murió ni un día antes, ni un día después. Murió después de cumplir, ¿qué cosa? Su propósito. Pablo conoció su propósito, ¿o no? Pero él, cuando él entiende que ha cumplido su propósito, dijo esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Y simplemente dijo él: estoy dispuesto a presentar mi vida como una libación para el Señor. Y murió. La vida de David revela verdades absolutas. Hay un tiempo en nuestro nacimiento, nacimos para servir a nuestra generación y estamos llamados a servir con el propósito. David nació, sirvió a su generación según el propósito del Señor y murió. Jesús nació, sirvió a su generación, fue de bendición a su generación, cumplió el propósito de Dios y luego ¿qué? Murió. Juan el Bautista nació, cumplió el propósito del Señor, fue de bendición a su generación y luego murió. Pablo conoció su propósito, fue de bendición a su generación, cumplió el propósito del Señor y luego simplemente murió. Dios ha determinado para nosotros un propósito. Así que déjame terminar diciéndote esto: no moriré hasta que Dios cumpla su propósito en mí. Dios le dijo a Jacob: no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que he determinado hacer en tu vida. Y eso es un versículo extraordinario. Él no me dejará hasta que haya terminado todo lo que Él ha determinado para mi vida. Y cuando cumpla ese propósito maravilloso de Dios,
cuando haya terminado su propósito en esta tierra, cuando haya servido a mi generación, cuando haya bendecido a mi generación, cuando haya cumplido el propósito del Señor, entonces diré: Señor, estoy listo. ¿O no, iglesia? Estoy listo, Señor, porque no hay nada más que hacer. Ya, Señor, se cumplió el propósito. Y entonces la muerte se convierte en una bendición. Puestos en pie y hacemos una oración. Recuerda siempre eso. Dios te permitió nacer en este tiempo. Amén, iglesia, ¿sí? Te permitió que nazcas para poder, ¿qué cosa? Servir y ser de bendición a tu generación. Dentro de esta generación, tu familia, tu iglesia, el barrio, la nación, pero servir conforme al propósito del Señor. Mi pregunta es: ¿conoces el propósito por el cual naciste? Si conoces el propósito, ¿estás sirviendo a tu generación? ¿Estamos sirviendo a nuestra generación? ¿Estamos nosotros trayendo un legado para la familia? ¿Estamos sirviendo nosotros a la congregación? Porque Dios nos trajo para eso. ¿Para qué, iglesia? Para servir y ser de bendición. Todos y cada uno de ustedes han sido traídos a esta congregación para servir. ¿Y para ser de qué? Ser de bendición. Ninguno de ustedes está aquí tan solo por casualidad, ninguno. Todos están dentro del propósito del Señor, pero todos hemos sido traídos para servir y para ser de bendición y para poder servir a nuestro Dios. Eterno Dios, gracias te damos. Maravilloso Jesús, gracias te damos. Te pedimos hoy, Señor mi Dios, que puedas poner en el corazón de tus hijos el anhelo profundo, el deseo de poder, Señor, orar y poder entender, Señor, para qué ellos nacieron en esta tierra, para qué tú lo trajiste, Señor, a esta congregación, para qué tú los salvaste, Señor, para qué le pusiste en la familia, Señor, que ellos nacieron. Dios, es necesario, es imperativo conocer, Señor, el propósito por el cual tú nos has traído, para que nosotros podamos servir y ser de bendición a nuestra generación. Bendice, Señor, a cada hijo tuyo en el nombre de